Primero vamos a hacer el análisis técnico, ¿ok? El análisis técnico pues es simple. Primero nos vamos a la temporada de una hora. Acá tengo lo que yo tenía apuntado. Quería tomar unas ventas aquí. No se dio como yo esperaba. No me gustó, aunque pude tomar uno a uno. Y no me importa, ya no se dio, el precio comenzó, lo primero que hizo aquí fue pues bajar y luego subió. Es por esa razón que ya no quise tomar unas ventas aquí, porque si el precio baja primero, ya saben, baja primero y luego sube, quiere decir que bajó para buscar más compradores para subir con más presión. Entonces no me gustó eso y por eso que no tomé mi venta acá. Además yo esperaba mi venta un poquito más arriba, como por este punto de acá, en estas mechas, como por ahí lo esperaba. Ahorita vamos a ver ese escenario. Y bueno, además no me parecía muy convincente que el precio bajara desde ahí. Tenemos ahí que tenemos un 50%. Ahí está, el 50% lo tenemos ahí. No me parecía muy convincente que bajara ahí, que bajara tan rápido, abruptamente, sin decir nada prácticamente, ¿no? Sin haber una confirmación. Me parecía extraño. No, yo no tomé esa entrada. Hubiera sido buena tomarla, la verdad, si se hubiera ganado un 1 a 2. Y bueno, ahorita explicaremos pues por qué fue esta entrada de acá arriba y por qué pues me dejó, ¿no? Bueno, le mi entrada era hasta aquí, uno a uno, para no arriesgarme tanto, porque 100 pips de riesgo para mí ya está bien, porque en TP1, TP2, un promedio, pues TP1 es 50 pips, TP2 lo mismo, 50 pips. Entonces, TP2, perdón, los riesgos del TP1 y el TP2, ¿no? Son de 50 pips cada uno aproximadamente. Entonces, si yo arriesgo 10 ya estaría bien, estaría bajo mi riesgo, ¿no? Por eso pondría solo TP1, a pesar de que sabía que lo más probable era que cayera, y ahorita vamos a ver por qué. Ok, ¿qué tenemos? El precio quiebra este punto, que para mí es un punto válido de donde el precio pues impulsa, no es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Si el precio al quebrar este ya genera un mínimo más bajo, o sea, ya estaríamos en una tendencia bajista. Luego que es el precio, trata de subir. ¿Ok? Y luego trata de caer. Imaginemos que estamos aquí. Ya no voy a hacer utilizar la herramienta de retroceder porque se me lajea. En una hora que tenemos una estructura bajista. Ya tocó la zona de reacción. 50 está, que está entre 50 entre la mitad, y el 61 de Fibonacci. Vamos a bajar pues, ¿qué tocó? El order block tipo cero, que se ve en la temporalidad de 15 minutos, y el order block de mitigación, que lo podemos ver aquí. Ya, ahí está. También tenemos una vela envolvente muy fuerte, bueno, que es la confirmación, ¿no? Vamos a bajar una temporalidad inferior. Primero vamos a explicar esto. Vamos a bajar una temporalidad inferior. 15 minutos. Velas de fuerza. Reacción en zona macro. ¿Ok? Velas de fuerza. Aquí tenemos una vela de fuerza que el precio pues sube y boom, cae con fuerza, luego retrocede y boom, boom, boom. Continúa cayendo. O sea, velas de fuerza. Tenemos una vela de fuerza y le continúan velas de fuerza y genera un quiebre estructural. ¿Ok? Entonces esperaba un retroceso para, pues yo esperaba el retroceso más por debajo. Bueno, ya que tenemos esto, aquí podemos ver el order block tipo cero, desde acá, la última vela contraria al impulso mayor, porque a partir de aquí retrocede y boom, cae hasta abajo, generando un mínimo más bajo muy bonito y pues un quiebre estructural en el macro. Un quiebre estructural no tan válido ya, porque el quiebre estructural verdadero lo tendría que hacer a esta zona. Mientras estemos por encima de esta zona, aún tenemos compras. Aún estamos en una estructura alcista, pero ahora estamos en el retroceso. Ok, ya bueno, el precio baja. Aquí no me da una oportunidad porque esta vela de aquí es la vela que inicia la vela de las 22 horas. Ok, esta es la mecha que nosotros podemos ver. Vamos a marcarlo aquí. Vamos a ver en una hora. Ahí está, esta es la mecha que yo les digo. Esta es la vela de las 21 horas. Vamos a ver en 15 minutos. Ahí está, esta es la vela que finaliza, porque como se pueden dar cuenta, el precio sube y luego baja y termina quedándose acá, dejando una mecha en el tiempo de una hora. Luego aquí, ¿qué tenemos? Pues la vela lo primero que hace al nacer en la vela de las 22 horas es caer. Primero cae. ¿Qué quiere decir? O sea, ya vimos en esta vela de aquí que lo primero que hace el precio, pues es caer y luego sube y termina por acá. Esta es la vela de una hora. Y luego, ¿qué hace la siguiente vela? Lo mismo, caer.
Entonces, ¿qué me está dando a entender a mí? Ya me está guiñando el mercado, ¿no? Me está diciendo, mira, lo primero que hacemos es caer para buscar más compras para continuar subiendo. Y además podemos ver aquí una temporalidad de una hora, que esta vela es una vela fuerte, pero luego le sigue aquí una vela de compradores. O sea, ya me está dando una señal de que el precio aquí no es un punto óptimo para caer. El punto óptimo es más arriba. Porque acá, como verán, yo tenía marcado dos zonas, esta zona y esta zona. Y bueno, viendo eso y luego que la vela siguiente, lo primero que hace es bajar, a mí ya como que me está diciendo que esta no es una vela de fuerza, sino es una vela de agotamiento, ¿no? Posiblemente. Entonces luego vamos a la temporada inferior. Es que en la temporada inferior no había mucho, no se ve casi nada, no está claro para mí. Aquí pues hace un pequeño quiebre, no tan válido, pero lo hace un poco válido que esta vela verde haya rellenado estas mechas con cuerpo. Hizo un quiebre estructural. Teníamos pues acá liquidez, aunque no era liquidez tan clara y a mí no me estaba agradando tanto. Yo ya estuve cuando el mercado estuvo por acá, entonces yo pude haber tomado una entrada aquí en compras viendo esto. Bueno, al final yo no tomé la entrada ahí, ¿no? Como digo, no tomé la entrada ahí y pues porque para mí era muy pronto, porque la entrada más óptima, según mi punto de vista, era por lo menos por la mitad o hasta acá, donde el precio reaccionó. Ese era mi punto óptimo y ahorita vamos a ver por qué no tomé ese punto óptimo. Bueno, el precio cayó, esta era una vela de agotamiento. Porque una vela de agotamiento no se define por la vela fuerte simplemente, sino se define por las velas que la suceden. Y las velas que la suceden son débiles y a favor de compradores con mechas por debajo. Entonces yo quería tomar una compra aquí, porque viendo esta mecha de aquí, pues está reaccionando en esta zona, ¿no? Pero si no hay reacción de este punto, quiere decir que hay vendedores desesperados. Y eso es una buena señal, quiere decir que hay vendedores más arriba también, pero estos vendedores estaban desesperados. Entonces esta no es una buena zona, el precio continuó subiendo y yo quería tomar una entrada aquí, aquí y un uno a uno, ya saben, un uno a uno. Esa entrada quería comprar porque yo esperaba que el precio llegase por lo menos hasta aquí, hasta esta línea de aquí. ¿Por qué esperaba que el precio llegase hasta ahí? Porque aquí no hay fuerza, ¿no? Ya acabo de comentar, no hay fuerza. Vendedores desesperados, quiere decir que el precio va a ir a liquidar a estos vendedores desesperados impacientes y luego va a ser el verdadero movimiento porque tenemos la estructura ya bajista. Además, tenemos un patrón vela envolvente, el precio trata de subir con fuerza, que hace aquí, envuelve las velas anteriores con cuerpo y luego tiene una mecha en forma de que de caminito. ¿Ok? Esto es una libélula, ¿no? Bueno, es una vela martillo tipo libélula. Y el precio pues simplemente la sigue, ¿no? Como yo siempre digo, ¿no? El precio suele seguir las mechas, lo utiliza como camino, si tenemos el contexto adecuado, y este era un contexto adecuado. Entonces quería tomar una entrada ahí, un uno a uno. No la tomé porque era un riesgo alto, lo que yo estaba esperando que por lo menos bajase hasta acá, hasta aquí. Dije, si baja hasta ahí, me voy en compras. A pesar de que tenga 100 puntos, 100 pips de stop loss, no importa. Me iba a ir en compras aquí pero no llegó, como podrán fijarse, no llegó hasta allá abajo. Yo lo que quería es que llegase hasta aquí por lo menos, porque aquí teníamos, mira esta mención acá, teníamos pues esta zona, esa de ahí. Entonces yo esperaba que por lo menos llegara hasta ahí. Dije, si llega hasta ahí, compro. Pero bueno, no llegó, subió muy rápido. Y bueno, porque la cosa era tomarlo acá, ¿no? Pero es que era ya un poco más de riesgo, ¿no? Mira, 120 pips. Y ya es mucho más riesgo para mí. Y no quiero asumirlo en solo una entrada, prefiero asumirlo en dos. Por eso me gustaría que hubiera bajado un poquito más. No bajó y luego pues continuó subiendo, ¿no? Para buscar un mejor punto de ventas y liquidar estos vendedores desesperados. Además, cuando yo bajé la temporalidad de 15 minutos, pues no había ninguna buena zona que me soporte, ¿no? Impulso, retroceso. El precio trata de caer, genera un máximo más alto, trata de subir y luego, boom, sube. O sea, teníamos tal vez un punto claro aquí, ¿no? Pero es que no tenía mechas, eran muchos cuerpos completos.
un escenario no tan agradable para mí, pero me gustó pues lo que se veía en una hora. Y en 5 minutos, pues peor aún, no se ve absolutamente nada. Más bien parece que tenemos liquidez, tal vez liquidez acá, ¿no? Entonces tal vez el precio reaccionaría acá. ¿Por qué? Porque tenemos que ese punto de ahí liquidó esto de acá. Entonces, y genera un máximo más alto. Entonces probablemente de aquí, boom, para arriba, ¿no? Mira que teníamos un order block de calidad, ¿no? Tenemos un order block de calidad. Pum, toca y sube. Genera otro máximo más alto. Solo esperamos el retroceso y las compras, ¿no? Es que a mí no me gusta cuando no hay mechas y como se dan cuenta no hay muchas mechas a favor de las compras. Eso me acabo de dar cuenta ahora. Me gusta que hayan mechas. Pero la estructura estaba medianamente buena, ¿no? Pero bueno, no me gustó a mí del todo, ¿no? Además esperé que bajara un poco más abajo, hasta acá, incluso acá se ve. Quería que bajara por lo menos hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. O que tocara el gap y se fuera para arriba. Entonces no pasó eso, así que bueno. Bueno, en fin. También pues no vamos a arriesgarnos en esta entrada, ¿no? Pero es que fue buena. Ahora pensándolo bien, pues bueno, bueno, viendo el gráfico ya hecho todo es bueno, ¿no? Ya bueno, luego teníamos liquidez, el precio era general liquidez, entonces pues yo dejo mi orden pendiente por arriba porque teníamos un mejor punto de entrada más arriba. Pero el punto de entrada óptimo era aquí, hasta un 1 a 1. Bueno, probablemente más abajo, ¿no? Pero mi TP1 hubiera sido acá, si es que yo tendría pues un capital más grande. Como no lo tengo, pues solo pondría 1 a 1 porque esa sería mi gestión del riesgo. Ok. ¿Y por qué la tomaría ahí? Yo la tomé hasta, la dejé aquí arriba. ¿Por qué? Porque ya tenía muchos pips de stop loss y hasta abajo sería aún muchísimos más y no puedo asumir tanto riesgo. Entonces, mira, no reacciono acá, no reacciono aquí, reacciono aquí arriba. Vamos a eliminar esto porque ya no nos sirve. Ya sabemos, el precio reaccionó ahí. Ok, creo que sí nos sirve de guía, ¿no? Pero vamos a eliminar este de aquí. Y vamos a eliminar esto. Ok. Para tener un gráfico un poco más limpio. Acá está el 61.8. Esos de ahí también me olvidé explicarlos. Pues aquí, desde aquí que tenemos donde está el 61.8 ahí. Pero si vemos la estructura macro, el retroceso macro, ¿hasta dónde haría este retroceso su retroceso? Hasta un 61, donde es ahí arriba. Entonces yo estaba en esos dos puntos, pues. Y se dio pues en esos dos puntos, ¿no? Pero yo quería tomarla acá. A razón de que si nos vamos aquí. Ah, ya quería eliminarlo porque quería mostrar algo aquí. Lo recordé. Tenemos aquí un order block de C, un order block de calidad. Tenemos un order block de calidad. Está. Un order block de calidad. El precio reacciona ahí. Sube. Acá nos genera un patrón que vamos a ver en la temporalidad de una hora. El precio nos genera un patrón, mira, vela envolvente, genera un patrón. Lo primero que hace es caer. Bueno, lo primero que hace en realidad es subir, ¿ya? Pero al final la vela termina cayendo y boom, quedando arriba como una doji. Y podría ser una doji de continuidad. Yo buscaba una entrada aquí en compras. Y apuesto que muchísimos entraron aquí en compras. Porque aquí sí no teníamos este quiebre estructural macro. Aquí solo teníamos pues el impulso, el retroceso, el impulso. Entonces retrocede, sube, hace un quiebre estructural porque hace un impulso, retroceso, impulso, un quiebre estructural, y luego, pues, ¿qué se viene? Un posible impulso, ¿no? Tal vez generar un máximo histórico nuevamente, yo qué sé. Pero la estructura era alcista, entonces teníamos que ir a favor de esa estructura alcista. No podemos predecir algo, tenemos que ir a favor. No tenemos que ir a favor de la estructura y la tendencia. Ok, yo aquí, pues, bueno, ya saben, en el video pasado está, no me voy a alargar discutiendo ese asunto. La cosa es que aquí hubo muchos compradores atrapados. Y luego si nos vamos a una temporalidad
inferior vemos más compradores atrapados. Mira, que tratan de subir muchísimo, mira. ¿Y hasta dónde sube? Hasta aquí arriba y luego cae. Bueno, primero creo que fue la mecha y luego cayó y luego subió. O sea, el precio hizo así. Subió, cayó y se quedó por ahí. Sean compradores, compradores por arriba, compradores por abajo. Tenemos de todos lados compradores, en esta mecha, en esta mecha. Y acá también compradores atrapados, 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 compradores, compradores, un montón de compradores. Vamos a ir a 5 minutos donde se ve mucho más claro. Y se va acabando mi tiempo. Tenemos que explicar rápido. Aquí, compradores, compradores, luego que compradores, más compradores, más compradores, más compradores, más compradores. Y mira, y toda la bajada han comprado. Toda la bajada han comprado las ovejas. Mira, boom, 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 boom. O sea, el precio se espera que lo más probable sea que suba, pero no creo que vaya a subir en realidad. Pero hay muchos compradores y en esta zona hay más compradores porque es una buena zona. Y aquí vemos un montón de compradores, es evidente, pero el punto óptimo donde tal vez estos compradores buscan salirse sería aquí. Por ejemplo, los compradores que compraron aquí, 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 ¿dónde buscarían salirse? Pues aquí, ¿ok? Entonces se salen y el precio que hace también se derrumba, ¿no? Además, acá tenemos compradores atrapados, ya saben, por la estructura alcista que llevábamos. Entonces, muchos compradores pues se quedaron ahí, ¿no? Entonces, ¿aquí qué hay? Aquí que sería toda esta zona en realidad, sería como un órgano de mitigación, toda esta zona, por los compradores atrapados que tenemos. ¿Ok? Incluso yo me hubiera quedado atrapado si es que tuviera un gran capital. Ya. Entonces, el punto óptimo y central era aquí. Porque incluso tenemos aquí en este impulso bajista que genera un quiebre, una ruptura en el macro, pues tenemos que el precio de dónde sale, de un doble techo. El precio se posiciona de ahí y ¡boom! Cae. Luego que tenemos nuevamente un doble techo. El precio boom, ta, 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 y luego al final no puede y termina cayendo. Entonces los compradores quedaron atrapados ahí y yo pues pongo este arreglo de mitigación interno, que sería prácticamente si esto es una hora, esto es de la tiempo de una hora creo, esto sería de 15 minutos, de 5 minutos. Ok, un reloj pues no tan fuerte en realidad, pero por todo el contexto es un punto fuerte, ¿ok? Entonces, probablemente hubiera sido bueno pues hacer así nada más, imagina, ¿no? Así, así, y boom, así hubiera salido mucho profit. Pero la verdad es muy arriesgado cuando tienes capital real. Yo no soy un trader muy arriesgado, la verdad. Debo, debo admitirlo. Pero igual, mira, si es que yo tuviera TP3 de todas maneras hubiéramos llegado. Bueno, aquí sí hubiéramos llegado a un 1 a 2, ¿no? Pero hubiéramos tenido una ganancia grande. Y bueno, mi punto era en este lugar y pues la zona lo gestioné ahí, desde este punto hasta el cuello de este doble techo. Entonces, si es que nuestra entrada era en este punto, era en esta zona y era en ventas, entonces lo que nosotros deberíamos buscar pues es el punto más bajo, ¿no? A partir de aquí. Y hasta arriba, porque el precio puede llegar, tocar y caer, o puede llegar un poquito más arriba y caer. Entonces se pone por debajo. Y vamos a explicar algo muy rápidamente. Si es compras, pues nosotros tenemos nuestra zona. Acá está nuestra zona. ¿Dónde ponemos las compras? La ponemos por arriba porque hay más probabilidades de que llegue hasta aquí y suba. Y hay menos probabilidades de que baje hasta acá y suba. Bueno, en el caso de que tu estrategia sea rentable, ¿no? La mía sí, y por eso pues lo más probable es que se dé ahí, ¿no? Se dé ahí y luego suba. Entonces por eso es que mis puntos son ahí o hasta lo mínimo, hasta la mitad, ¿no? Entonces esa sería la forma de compras y la forma de ventas es esa.
sería de esta forma. Además era pues una entrada muy buena, una entrada muy buena, muy buena. Pero como no podía asumir tanto riesgo, porque era 150 pips, 150 pips, pues lo puse por arriba, ¿no? Porque dije, mira, si pongo mi stop loss tan grande, lo más probable es que suba, ¿ya? Porque estoy previniendo que va a subir. Pero mira, es que a veces soy muy certero, ¿no? Ya cuando lleve un año haciendo esto y vea que sí, de verdad, soy certero así, ya voy a poner, me voy a suicidar ya en el mercado, voy a poner mis stop loss pequeñitos. Suicidio. Suicidio trader. Bueno, al final lo dejé por acá arriba para no asumir tanto riesgo. Y 1 a 1 que nunca llegó a darse. Bueno, lamentable. Además, esta vela de vendedores que sale en la temporalidad de 1 hora. Uy, esta es buena. Vamos a esperar que culmine la vela de las 10. Ah, esta vela es buena, pues los vendedores se desesperaron. ¿Y esta vela qué quiere decir? Que hay muchos vendedores, esta fuerza bajista también, ya viendo la acción del precio, ¿no? Que también tenemos fuerza vendedora fuerte, aquí también vendedores, entonces era muy probable que aquí caiga. Y bueno, ya saben, no tomé esa entrada bueno, la reduje mi stop loss, pero no lo reduje así. O sea, porque hubiera sido fácil reducirlo así, ¿no? Y decir, ya, que sea lo que Dios quiera, si me bota, que me bote. Pero eso está mal, pues porque los stop loss debería ir en un punto, o ahí, o ya, o hasta acá, ¿no? Pero debió ser hasta aquí, ¿no? Estaba pensando en eso también, porque teníamos aquí un arreglo de mitigación. ¿Y sabes por qué? Perdón, un arreglo de mitigación, una polaridad de mechas. Ahí yo había puesto una polaridad de mechas. Es que era muy poco probable que llegue hasta ahí, porque aquí está el 61,8 de toda esta bajada. Entonces, como es una bajada fuerte, y aquí tenemos una ruptura de aquí interna, ruptura fuerte, aquí, que es el impulso, el retroceso y el impulso, tenemos una ruptura fuerte, lo más probable era que no subieras tan arriba. También tengo que practicar un poquito eso, ¿no? No ser tan miedoso, ¿no? No ser tan miedoso. Porque si hubiera sido así, lo hubiera dejado ahí, como tenemos 61,8 ahí, también lo hubiera dejado por encima de esta polaridad de mecha, ¿no? Hasta como por acá, hasta por ahí. Entonces, si hubiera ganado, hubiéramos tenido un riesgo de 75 pips, que hubiera sido mejor. Y bueno, ya vamos a ir gestionando poco a poco esta clase de entrada cuando esté agarrando un poco más de confianza con mis operativas, ¿ok? Y con mi historial. Bueno, esa entrada ya está. Ya está. Al carajo, al carajo, al carajo, al carajo. Y hay algo importante. Importante. Calendario económico. Vamos a cerrar esto porque ya no nos interesa. Y para que no se la más. Ok. Lo que yo hice también fue un análisis fundamental. ¿Ok? De las más importantes, las noticias más importantes. Lo hice ya casi con sueño, pero estos datos pues eran fáciles. Allá, y yo no tomé esa entrada pues en compras, que recuerdan, no sé si recuerdan la entrada en compras, que dije que el precio seguía cuando se formó esto, y el precio pues al final lo siguió. Pues también yo no tomé esas compras inmediatamente porque tenía sueño, eran ya la 1 de la mañana y pues tal vez estaba sesgado, ¿no? Tal vez estaba teniendo una alucinación. Entonces dije, no, mira, tengo mucho sueño, hay que saber cuándo no operar, ¿no? Entonces, no voy a operar con demasiado sueño, a pesar de que se vea muy bueno. Porque podría ser una ilusión, ¿no? Estar entre el sueño y la vida real. Ya, vamos a ver las noticias más importantes, que son, pues, renovación de subsidios, ¿ok? Que aquí yo puse renovación de subsidios, tengo apuntado. Dice, se espera una subida. Vamos a abrirlo aquí. Vamos a ver esto. El cargador me está lajeando, así que vamos a explicar rápidamente esto. Espero no confundirme. Renovación de subsidios. Dices, aquí dice esto. Aquí, ¿qué se espera?
se esperaba una subida. ¿Se dan cuenta? Se esperaba una subida. Aquí, ¿qué se esperaba? Se esperaba una subida. Acá que se esperaba una subida. Acá que se esperaba una subida. Acá que se esperaba una subida. Pero, ¿qué era lo que ocurría luego? ¿Qué era lo que ocurría luego? Que con respecto al anterior y la previsión, el precio que hacía, bueno, el dato que hacía, caía. ¿Qué hacía aquí el dato? Caía. ¿Qué hacía el dato? Caía. ¿Qué hacía el dato? Caía. O sea, acá decía que iba a subir, pero al final terminaba cayendo. Entonces, lo más probable aquí, o sea, la noticia para hoy, era que cayera. ¿Ok? Y eso era que cayera, y eso era bueno para el dólar. Renovaciones de los subsidios por desempleo. Era bueno para el dólar porque quiere decir que hay menos gente que quiere renovaciones de subsidios por desempleo. O sea, hay más gente empleada, ¿ok? Hay más gente empleada. Se esperaba, incluso, mira, se esperaba que pues el dato sea malo, ¿no? Sea malo para el dólar, que haya más gente pidiendo subsidios por desempleo. Pero no, hubo menos. ¿Qué quiere decir? Que eso es bueno para el dólar. Eso es bueno para el dólar, entonces la previsión era que subiera, ¿no? O sea, que fuera un dato malo para el dólar. Pero según estadísticas anteriores, el dato iba a ser negativo, probabilísticamente. Entonces, pues yo aquí lo apunté que era bueno para el dólar. Ok, tenemos primer dato, bueno para el dólar. Segundo dato, eh, es que mi letra la escribí como sea. Pedidos de bienes duraderos. Que dice era malo para el dólar, malo para el dólar. Vamos a ver. Pedidos de bienes duraderos. Aquí está. ¿Qué tenemos? Pues aquí sí era muy volátil, ¿ya? Porque se esperaba pedidos, que es... Ah, ok. Pedidos de bienes duraderos. O sea, esto es bueno. Si es que sale positivo, es bueno para el dólar. Esto la verdad era muy volátil. Un poco volátil, creo. Pero aquí decía menos 0,2% y se esperaba un menos 0,1%. O sea, se esperaba una subida, ¿no? O sea, un bueno para el dólar. ¿Y qué pasaba después? Sí subía. Acá se esperaba un cero, bueno, el anterior era 0,0% y se esperaba una subida. ¿Y qué pasaba? Sí subía. Luego un 0,6% y se esperaba que bajara. Y sí bajaba. O sea, las previsiones estaban correctas. 0,3 y se esperaba que bajara. Y aquí fue el único dato donde el precio, pues, se esperaba que bajara y al final terminó subiendo. ¿Ok? Pero en tres datos pasados se esperaba que el precio subiera y subía. Se esperaba que el precio subía y subía. Se esperaba que el precio subiera y subía. Solo aquí tenemos un dato en contra. O sea, la previsión, digamos, no funcionó. Pero fue bueno para el dólar. O sea, en todas fue bueno para el dólar, en todas. Pero esta previsión no funcionó, pero al final fue bueno para el dólar. En todas estas fue bueno para el dólar. ¿Qué quiere decir? Que aquí, que nos dice 1,1% y luego que dice que va a bajar. Entonces, la previsión era que bajase. Y esto quiere decir que iba a ser malo para el dólar. Pero había probabilidades de que fuera bueno. ¿Ok? Había probabilidades de que fuera bueno porque venía con una buena racha positiva. Pero yo puse aquí que era malo para el dólar. Pero aquí es algo dudoso, ya yo puse también una pequeña duda, ¿no? Entonces, hasta ahora tenemos cosas a favor, ¿no? Digamos, a favor tenemos 2 puntos del dólar. Hasta ahorita no hay malo, pero tenemos uno malo del dólar porque este dato de aquí, como tenemos una previsión negativa, podría ser que caiga. Entonces, es un dato, ¿ya? Un dato malo. Ya tenemos para que el dólar caiga 1 punto y tenemos para que el dólar suba 2 puntos. Ese es un análisis fundamental muy básico, ¿ya? Gastos de consumo personal. Esto de aquí también, esto de acá. Gastos de consumo personal. La gente está gastando, no está gastando, está guardando su dinero, porque si gasta las personas, ¿qué pasa?
Entonces quiere decir que pues hay una buena moneda, la gente se siente confiada, gasta, no ahorra tanto porque se siente bien con su economía. Entonces aquí dice gasto de consumo personal. ¿Qué teníamos acá? Pues primero leí, bueno, gasto de consumo personal, obviamente si el gasto disminuye, quiere decir que la gente pues está ahorrando, quiere decir que tiene desconfianza, ¿no? La gente ahorra cuando quiere guardar dinero para una mejor ocasión, ¿no? Entonces, pues, por cosas obvias vamos a ver ahora los datos. Ya, tenemos pues un dato de una previsión de 2,60 anterior y luego tenemos una positiva y salió positiva. Aquí uno bajo y salió la previsión era positiva y luego salió positivo. Salió menos de lo que se esperaba, pero está positivo. Aquí, previsión anterior, 2,60%. ¿Qué tenemos acá? Pues que salió positivo. Anterior, 3,50, se esperaba que bajara. Y pues al final bajó. O sea, la previsión es buena. Hace caso a todas las previsiones, sea en subidas o en bajadas. Aquí 3,50 tenemos que baja y la previsión fue buena. Aquí también la previsión fue buena porque bajó, ¿ok? Bajó. Entonces la previsión era buena, entonces yo podía confiar en la previsión. Entonces esto era malo para el dólar. Entonces tenemos 2 puntos en contra del dólar y 2 puntos a favor del dólar. Ahora vamos a ver los beneficios corporativos. Beneficios corporativos. ¿Dónde está? Acá está, beneficios corporativos. Esto me interesó más que pedidos de bienes duraderos, la verdad. Pero creo que sí lo vi, pedidos de bienes duraderos. Sí, sí lo vi. Los pedidos de bienes duraderos. ¿Dónde están los pedidos de bienes duraderos? Bueno, este no, de beneficios corporativos. Aquí dice negativo. Entonces yo lo que buscaba era pues 3,5%, cero, la previsión era que bajase. Que hay beneficios corporativos. O sea, bueno, imagino que son los beneficios, ¿no?, que tienen las corporaciones de los Estados Unidos. Pues aquí se esperaba que bajase y sí bajó. Acá se esperaba que subiera y terminó cayendo. Esto de acá sí estaba un poco dudoso. Entonces, aquí era -0,4% y se esperaba que bajara y sí bajó. Aquí se esperaba que el precio, aquí pues ya tenía muchas dudas, la verdad, no me gustaban mucho estas previsiones y el dato de después y tal. Y bueno, aquí que teníamos de previsión que iba a subir. Entonces, pues hay que hacerle caso a la previsión en este aspecto, ¿no? Porque lo más probable era que, pues, pues es que era errático de los datos, ¿no? No sabíamos, ¿no? Entonces teníamos que confiar simplemente en la previsión. Entonces, confié en la previsión que iba a subir y pues al final subió. ¿Y esto qué era? La previsión era, bueno, aquí puse negativo para el dólar, porque lo puse negativo. Ah, no, es que era positivo ya, ok, era positivo. Era positivo para el dólar, o sea, tenemos 3 puntos a favor del dólar. No sé, me habría equivocado aquí. Ahora tenemos 3 puntos a favor del fortalecimiento del dólar y 2 puntos en que hay un debilitamiento. Ok, vamos a cerrar esto, cerramos esto. Ahora vamos a ver pedidos de bienes duraderos. Pedidos de bienes duraderos. Ok, pedidos de bienes duraderos. Vamos, vamos. Ok, tenemos el pedido de bienes duraderos que todavía, que ahí está. Es que había previsión, pero ahora no aparece la previsión. No aparece la previsión, pero era dudoso. Ya para mí era dudoso. Aquí yo puse dudoso, ¿ah? No vamos a hacer más largo. Puse dudoso, entonces es un punto, ¿sabes? Uno más uno, uno entre uno, pues se liquida. Un punto a favor, un punto en contra, es como si no hubiera ningún punto, ¿ya? Ahora vamos a ir por el
PIB. ¿Qué se prevé? Esto era lo más importante. Más tenemos, aquí está, PIB trimestral. Ok, ábrete, ábrete. Ok. El Producto Interno Bruto. ¿Qué se preveía que iba a subir? Y anteriores datos. ¿Qué pasaba? Primero aquí fue anterior 2,4% y se esperaba una bajada y sí había una bajada. Aquí se esperaba una bajada y sí había una bajada. Aquí se esperaba una bajada y sí había una bajada. Aquí se esperaba una baja, una subida y había una subida. Aquí se esperaba una subida, había una subida. O sea, todas las previsiones eran correctas. Entonces esta previsión probablemente iba a ser correcta. Entonces, pues esta es positiva para el dólar. Y ya vamos, cuatro positivas y dos negativas para el dólar. Y este es el Producto Interno Bruto. Así que si es que esto sale positivo, muy evidentemente el dólar se va a fortalecer. Y el oro, por consecuencia, se va a debilitar. Por Chau USD, ¿no? Por su contraparte. Entonces esto, la verdad, ya me dio muchísimas pistas. Ya las demás simplemente son, pues, son ahí más o menos. Vamos a ver. Inventario de minoristas, de automóviles. Automóviles no creo que sea bueno, gasto de consumo personal. Ya las demás no les presté tanta atención. Ventas de viviendas de segunda. Sí viví las ventas de viviendas de segunda. Pero en mi humilde opinión, en mi humilde opinión, yo creo que el PIB positivo ya dice muchísimo de la economía. Muchísimo, porque o sea, es el PIB, no seas loco. Ya después las noticias, como decía, recalco, ya después de ver el PIB, pues son un poco basuritas, ¿no? Porque el PIB, pues, nos dice, pues, que la economía es, pues, está en expansión, que es robusta, ¿no? Que hay un buen crecimiento de la economía. En este caso trimestral, entonces es un buen dato, ¿no? Y los inversionistas, los traders, nos fijamos usualmente en la previsión. Y ahora vamos a ver este dato de aquí ya para culminar, porque las demás no las considero tan importantes. Pero sí, sí las he visto, pero no las considero tan importantes. Y aquí vamos a ver ventas de viviendas de segunda mano. Considero que es importante, ¿ya? Dice, el índice de ventas de edificios mide el número anual de los edificios de viviendas que se vendieron durante el mes anterior. Este informe ayuda a analizar la fuerza de los Estados Unidos del mercado de la vivienda. Ayuda al análisis de la economía en su conjunto. Una mayor lectura de la esperada debe ser tomada como positiva. ¿Ok? Y bueno, una menor lectura esperada debe ser tomada como negativa, ¿no? Yo creo que la vivienda es sí bastante porque es, o sea, los bienes raíces, ¿no? O sea, los bienes raíces es, es, es- es- define más que nada pues el país, ¿no? Cómo es que las personas están viviendo, si es que compran, si es que venden viviendas, hipotecas y bueno, esas cosas que todavía no lo tengo bien estudiado, así que vamos a centrarnos solo en el dato por ahora. Ok, aquí teníamos pues un dato de 4,25, teníamos pues una previsión de menos, ¿no? Y si ocurrió fue menos. Aquí tenemos una previsión de una mayor, eh, de, de mucho más, una previsión mayor y salió una menor. Tenemos una previsión mayor de 4 millones y aquí sale menor y ¿qué pasa? Se fortalece. Aquí, ¿qué pasa? Tenemos una previsión menor y luego hay una previsión menor, ya está bien. Teníamos una previsión menor y aquí se fortaleció. Entonces acá la tenía un poco dudosa, ¿no? Las previsiones no eran muy buenas. Entonces, mm, es 50-50, pero hay que confiarnos en la previsión, ¿no? Porque a veces sí acierta, pero hay veces en que no. Entonces, en este caso la previsión era menos. Entonces, eso quiere decir
que hay menos ventas, ¿no? De estas viviendas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es negativo para el dólar. Negativo para el dólar, al final el dato sí salió negativo. Entonces, en negativo para el dólar tenemos un punto en contra, ¿ok? Y solo analizado estos datos, tengo dos noticias más que hace que el dólar se debilite, ¿ok? Que hace que el dólar se debilite. Pero no son noticias tan importantes. La noticia más importante era del PIB, de pues analizar todo en su conjunto, ¿no? Y al parecer todo está más o menos bien y viendo que hay noticias también a favor, como sería la noticia de beneficios corporativos, como sería la renovación de subsidios de desempleo, que también esto es importante porque ve cuántas personas son empleadas y desempleadas, pues como salieron positivos para el dólar, pues yo creo que esas noticias son más importantes, ¿no? Junto con el PIB, que las otras, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de qué noticia es más fuerte y más relevante, pues yo creo que hasta ahora las noticias que hemos analizado, pues son tres en contra del dólar, o sea que va a bajar, y son cuatro a favor del dólar. Pero creo que estos cuatro que son a favor del dólar son mucho más fuertes que esas tres que están en contra. Por lo tanto, creo que no sería un 3-4, sino sería no un 4, sino este 4 se duplicaría, se triplicaría. Porque los datos de las noticias positivas para el dólar son muchísimo más fuertes. En la previsión, ¿ok? En la previsión. Los actuales no los he visto, la verdad. Creo que sí salieron casi como la previsión. Pero la previsión decía eso. Entonces, por lo tanto, nosotros que teníamos, pues teníamos pues que como tenemos una estructura bajista, si unimos el fundamental con el técnico, tenemos que lo más probable es que el precio caiga. Entonces, por eso dejé mi entrada arriba. Y por eso entré mi entrada arriba y ya está. Fin de la discusión, se acabó. Me cansé y me cansé de seguir con este lag. Así que ya está. Yo lo puse hasta ahí arriba, era hasta más abajo. Además, las fundamentales me decían que lo más probable era que el precio cayera. Análisis técnico, lo más probable que cayera. Entonces teníamos todo a favor de las ventas. Entonces quiere decir que debí vender acá mi casa y meterlo todo. Pero bueno, ya sabemos, no queremos ganar solo una vez, como si fuera lotería. Queremos ganar constantemente durante décadas. Como dice aquí, bueno, ustedes no lo leen, pero yo lo estoy leyendo ahorita, que dice mis parámetros de mi estrategia. Yo planeo ser rentable por décadas, no solo esta semana. ¿Ok? Gran video. El primer video que hago con un análisis técnico y fundamental. Que tengo que seguir haciendo esto porque tengo que seguir mejorando. Excelente día para todos, buenos profit y nos vamos.